Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Borja Colón de Carvajal, soy funcionario de carrera de la Administración Civil del Estado, técnico de Administración General, de Administración Local y técnico superior de la Generalitat Valenciana. Me gustaría hoy contaros, un poco desgranar entre todos, el documento de orientaciones para el nuevo modelo de selección de la Administración General del Estado en el que participé en calidad de experto junto con otros muchos compañeros a través de diferentes paneles y en el que se ha diseñado un poco la hoja de ruta del nuevo modelo de selección a futuro. Simplemente, para contextualizar, es un documento que se aprueba, se presenta por el antiguo ministro Miquel Iceta a finales de mayo, que tiene una clara orientación de enfocar la selección del personal de la AGE a el nuevo contexto, las nuevas circunstancias, la demografía, la atracción de talento, muchas circunstancias que ahora trabajaremos, pero es importante que también tengamos en cuenta que ha habido un cambio de político, gobierno, con el traspase de las funciones de función pública al Ministerio de Hacienda, y eso puede suponer un cambio en las velocidades en la implantación de este documento. De todo eso hablaremos ahora. Bueno, pues en relación con el contexto que ha motivado un poco la elaboración del documento de orientaciones, dejadme que intente explayarme y que lo explique largo y tendido. En primer lugar, pensar que estamos intentando reflexionar en torno a un modelo de selección de función pública que proviene de la década de los años 80, acordados de la Ley 3084. Esto significa que hay que actualizarlo al contexto actual y esto significa repensar el modelo desde muchas perspectivas que lo afectan. También estamos en un horizonte año 2030, estamos hablando de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en un contexto post-pandemia, que eso supone también alterar las reglas de juego desde muchos puntos de vista. Pero fundamentalmente los grandes retos en términos generales a los que nos vamos a enfrentar son 4. En primer lugar, el envejecimiento generalizado de la plantilla de los empleados públicos de la AGE, lo que va a suponer también una jubilación prácticamente masiva de los mismos a alcanzar la edad de jubilación. En segundo lugar, una falta de efectivos de personal en general de la Administración General del Estado, pero no de la AGE. Pensar que estamos hablando de la AGE específicamente hoy, ahora, pero que es un modelo que se puede reproducir en todos los niveles de gobierno. Falta de personal que va a suponer carecer del músculo necesario para impulsar las políticas públicas que necesitamos. El tercer gran reto es el desconocimiento generalizado de la administración pública como un buen empleador. Incluso yo diría que como empleador en sí mismo, la gente no sabe las oportunidades de profesionales que ofrece la administración pública. Y el cuarto reto, por así decirlo, es un reto que no solo afecta al sector público, sino que afecta a la sociedad en general y al sector privado, que es la transformación digital. En primer lugar, el desafío que hace referencia al envejecimiento de las plantillas / jubilación masiva de los empleados públicos, dejadme que os tengo apuntados aquí unos datos que creo que son muy significativos de cuál es el contexto que nos rodea. Hoy mismo incluso leía en prensa, en un periódico de tirada nacional, datos que eran muy significativos, como por ejemplo que solo un 2% de la plantilla de la AGE tiene menos de 25 años. Pues a todo esto habría que sumar que la media de edad de los empleados de la AGE son 51 años. Prácticamente igual entre hombres y mujeres, cuando la media o el promedio de la población activa baja a 42 años. Fijaros, casi 9 años de diferencia. El 66% de los efectivos de la Administración General del Estado tienen más de 50 años. El 66% más de 50 años. Y no llega al 11% los empleados públicos que tienen menos de 40 años, junto con el dato que os daba antes, que un 1,8% no alcanzan los 25 años. Sumado a que el 50 y tantos por ciento, en concreto el 56%, se va a jubilar en el periodo que lleva de 2020 a 2030. Es decir, que en un periodo de 10 años vamos a descapitalizar la Administración General del Estado hasta un total de prácticamente 1,5 millones de efectivos en general, en toda España. Pero una cantidad muy importante también en la Administración General del Estado. Entre un 60 y un 70% en C1 y C2 y entre un 30 y un 40% en lo que es A1 y A2. Es decir, que el horizonte que nos espera es un trasvase masivo de empleados públicos que por edad les toca jubilarse porque es una administración muy envejecida y que, lógicamente, llegado el momento de la jubilación,
se tendrán que ir a pasar a una mejor vida, por así decirlo. Eso nos deja a los que nos quedamos a un reto en términos de gestión brutal. Pero habrá que verlo también como una oportunidad, es decir, replantearnos el que quizá no todos los puestos efectivos que se acaban de jubilar van a tener que reponerse. Esto ya no va simplemente de llenar los huecos con más empleados públicos, sino aprovechar las oportunidades precisamente de la transformación digital, que luego veremos, de la inteligencia artificial, para no reponer todos los puestos y fundamentalmente aquellos que son repetitivos y que aportan poco valor, y que esos trabajos los puedan hacer las máquinas a través de la inteligencia artificial. Lo cierto es, y hay mucha literatura que lo avala, que no solo los trabajadores de cuello azul, sino trabajadores de cuello blanco, directivos y puestos predirectivos, que también van a poder ser sustituidos por máquinas que van a poder hacer el trabajo mejor, más rápidamente y quizá con más capacidad de gestión y más volumen de trabajo, lo cual abre un horizonte de planificación en términos de recursos humanos muy interesante que habrá que abordar. El segundo gran reto que citábamos es la falta de efectivos, la falta de músculo. Claro, si se jubilan muchas personas, muchos compañeros, nos van a dejar con poquitos efectivos para gestionar lo mismo. Los datos nos dicen que durante el periodo 2010 a 2020 hemos perdido en torno a un 22% del personal. Ha habido una reducción neta del 22% de la plantilla. Y esto por dos motivos. En primer lugar, porque las ofertas de empleo público menguaron. Muy pocas, o mejor dicho, muy poco cuantiosas fueron las ofertas de empleo público. Acordaros, ahora estamos rozando las 30.000 plazas, pero en el año 2012 apenas llegaban a las 30.000 plazas. Segunda cuestión, tasas de reposición de efectivos entre el 2009 y el 2019 del 0%. Es decir, se iba mucha gente o se iba gente y no reponíamos los huecos que quedaban. Y por último, algo que me parece un poco extraño incluso, que no somos capaces de reclutar tanta gente como demandamos. Es decir, que hay plazas convocadas que no se llegan a cubrir. Yo eso, justo cuando se publicó el documento de orientaciones, me acuerdo de haber lanzado un tuit con ese pantallazo de las medias de cobertura de los diferentes cuerpos y escalas, diciendo, señores, aquí tienen una oportunidad profesional de incorporarse al sector público, porque estamos hablando que las plazas de actuarios solo se cubre un 10%, los técnicos de organismos autónomos en la rama sanitaria solo se cubre un 20%, el cuerpo de interventores solo se cubre un 45% de las plazas ofertadas, o el de gestión de sistemas de la información, el A2 de informática, por así decirlo, un 60%. Es decir, que hay un nicho importante de puestos, fundamentalmente, todo hay que decirlo, de administración especial, que no vienen a cubrirse porque probablemente no estamos siendo capaces de atraer talento que conozca cuáles son nuestras necesidades. Por lo tanto, es importante llamar un poco la atención sobre eso. También las cifras de promoción interna llaman poderosamente la atención. Hay muchas convocatorias que quedan desiertas, por ejemplo, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que no se cubren en promoción interna y que eso de alguna forma denota, no voy a decir la falta de interés, sino la falta de alguna forma de capacidad de trasvasar de cuerpos inferiores a cuerpos superiores, lo cual está dejando los cuerpos directivos un poco menguados. En tercer lugar, voy avanzando, el desconocimiento de que la administración es un buen empleador, pero no solo de que es un buen empleador, sino de que ni siquiera es un empleador. La gente no conoce las posibilidades profesionales. En la encuesta que os decía esta mañana de un diario de tirada nacional decía que solo el 13% de la población española recién licenciada ve a la administración pública como una posibilidad profesional. Solo el 13%. ¿Significa eso? Que no somos capaces de atraer talento recién salido del horno de la universidad y ofrecernos como una alternativa a las multinacionales, a las empresas locales, a la emprendeduría, al trabajo autónomo. Es decir, que la administración tiene grandes dificultades para atraer profesionales capacitados para que vengan a trabajar con nosotros. Y eso es una cuestión que se ha trabajado mucho durante los últimos meses, muchos meses, con los programas de atracción del talento, pero que en realidad hace falta trabajarlos mucho más para ser un buen caladero de profesionales que se licencian o que, teniendo titulaciones inferiores, pueden aspirar a la función pública. Y por último, el impacto de la transformación digital, como queréis llamarlo, y que no solo afecta
a la administración pública, afecta a la sociedad en general, a las empresas y que tiene consecuencias desde dos puntos de vista. En primer lugar, a nivel cuantitativo, lo estamos diciendo, es decir, al final muchos de los puestos que se van a jubilar y que dejan la administración pública ya no van a volver a ser cubiertos en la medida que esos puestos van a poderse realizar por máquinas a través de inteligencia artificial, sobre todo puestos rutinarios, repetitivos y que aportan muy poco valor. Pero en términos cualitativos, digamos que la selección del personal va a tener que afinarse a otro tipo de perfiles profesionales y perfiles más emergentes, y estoy hablando de data managers, analistas de datos, community managers, o en la parte de capacidad, estamos hablando de profesiones STEM, como conocéis, al final estamos hablando de ciencias, matemáticas, programación, ingeniería, que son nuevos horizontes que hay que explorar en el ámbito de los recursos humanos y que hasta ahora estamos explorando poco porque no somos capaces de atraer ese talento y cuando viene es muy poquito el que viene y no cubre todas nuestras necesidades. Esos son en definitivas los grandes datos en términos de contexto para que os hagáis una idea generalista de en qué situación nos encontramos. Bueno, y os preguntaréis cuáles son las propuestas, cuáles son las novedades, qué se ofrece por parte del Ministerio, en este caso de Hacienda y Función Pública, para hacer frente a ese contexto. Bueno, pues en realidad las propuestas son muchas, pero abordan, por así decirlo, 4 horizontes o 4 verticales muy claramente diferenciadas. En primer lugar, en el ámbito de la planificación, entender a los recursos humanos como un eje capital en las organizaciones que afecta consustancialmente a su funcionamiento, eso es esencial. Y cambiar esa orientación va a servir para mejorar la situación de los recursos humanos. En segundo lugar, modificar, como decíamos, los procesos selectivos, tanto en la variable de oposición como de curso selectivo, porque están diseñados en un contexto de 1984. Trabajar mucho lo que tiene que ver con las desigualdades / igualdades y la diversidad en el empleo público, los diferentes cuerpos y escalas, el ámbito geográfico del que provienen, la diferente clase social y, por último, impulsar los órganos de selección desde diferentes puntos de vista. Y muy rápido me centro en estos 4 elementos. En primer lugar, como os decía, en el ámbito de la planificación, habrá que entender la función pública no como algo de se han ido 5, ficho a 5, se han ido 4 administrativos, pues contrato a 2 auxiliares y 1 a 2. No va tanto de llenar huecos, lógicamente, sino de identificar las necesidades y en el medio o largo plazo ser capaces de planificar en términos cualitativos y en términos cuantitativos cuáles van a ser nuestras necesidades. Recordemos, se va a ir mucha gente, población envejecida, empleados envejecidos que se van a jubilar y por otro lado vamos a necesitar reponer esos efectivos, pero siempre con la mirada puesta a que necesitamos otros perfiles diferentes a los que tenemos. Ojo, harán falta perfiles tradicionales, pero harán falta otro tipo de perfiles que hasta ahora no estamos reclutando. ¿Cuáles van a ser las grandes novedades? Pues en primer lugar, hacer una planificación a más largo plazo. Ya no va a ser solo una planificación en términos de OPE o oferta de empleo público anual, sino que las ofertas de empleo público se incorporarán en una planificación de varios años precisamente para tener esa visión a futuro de lo que representa el empleo público. Las ofertas de empleo público van a identificar muy bien las necesidades reales del sector público y ya no simplemente van a venir dadas por la variable tasa de reposición, tantos entras, tantos salen. Es decir, que al final la oferta de empleo público va a cubrir mucho mejor las necesidades en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Se ofrecen nuevos instrumentos de gestión, como por ejemplo reformular el registro central de personal, informatizarlo más, pero ya no tanto en términos tecnológicos, sino en términos de inteligencia de datos, para que tenga una capacidad predictiva y pueda orientarnos mejor con antelación respecto a las necesidades. Se prevé que haya mucha más antelación en la calendarización de las pruebas, de la celebración de ejercicios, para que la gente, digamos, se pueda organizar mejor en el esfuerzo de esa preparación. Y por último, se pretende también reforzar el papel de la comunicación, es decir, saber a qué se dedican los empleados públicos, romper esos mitos
intentar atraer el talento desde ese punto de vista es muy importante para que la gente, incluso cuando empieza a estudiar en la universidad, vea un horizonte factible el trabajar en el empleo público. En segundo lugar, en concreto, en lo que hace referencia al proceso selectivo, hemos dicho que hay que atacarlo desde dos puntos de vista, de lo que es meramente la oposición y de lo que representa el curso selectivo transcurrida la fase de selección. La oposición tiene cosas muy buenas. Digamos que al final está muy bien valorada, hay mucha confianza en lo que representan los principios de mérito y capacidad, y hay mucha legitimidad social en cuanto al proceso de lo que representa reclutar empleados públicos por parte de la Administración General del Estado. Pero por otro lado hay un par de debilidades ahí que hemos detectado ya, que es dificultades para atraer el talento, dificultades para seleccionar perfiles muy necesarios y, ojo, mucha lentitud en los procedimientos selectivos. Creo que el estudio hablaba del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información, aproximadamente 700 y pico días. Yo he traído dos datos: el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, una media de 761 días, más de 2 años, y el Cuerpo General de Auxiliares, 415 días, desde que empiezan hasta que acaban. No puede ser, porque al final rompes el sistema de la planificación en la medida que lo que necesitas hoy quizá ya no es lo que necesitas en 741 días. Por lo tanto, hay que agilizar esos procesos selectivos para satisfacer la demanda real en 6 meses vista y no fiarlo a un horizonte prácticamente de 2 años y pico. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues bueno, el documento de orientaciones apunta varias soluciones. En primer lugar, suprimir o refundir ejercicios. Ya lo habéis visto en algunas convocatorias que se han lanzado para, de alguna forma, ir acotando los plazos, simplificando un poco el procedimiento y agilizar un poco las fases. En segundo lugar, quizá más para atraer el talento que para reducir los plazos, es reformular los ejercicios. Ese debate tan acalorado que hemos tenido en los últimos meses en relación con suprimir las pruebas memorísticas o incrementar otro tipo de fórmulas de habilidades y de capacidades. Bueno, probablemente lo que se imponga es un modelo mixto. Como siempre, al final, la solución viene por compaginar lo que es memorizar probablemente el cuore de negocio de la administración, que es el sistema institucional, las garantías del derecho administrativo y algunas cosas más, pero luego dejar en la parte práctica supuestos prácticos, dictámenes y medir algún tipo de capacidad o habilidades para cada nivel, de una forma mucho más razonable, que no sea exclusivamente memorística. Y luego, fundamentalmente, el reformular y revisar los programas y los temarios prácticamente cada año. No podemos encontrarnos temarios que hayan permanecido invariables desde hace 10 o 15 años y que nos estén preguntando cuestiones absolutamente descontextualizadas. Desde la parte del curso selectivo, se quiere romper con el mito de que es una pérdida de tiempo, ¿no? Al final, el curso selectivo en el INAP de Madrid duraba más o duraba menos, pero la gente daba la sensación que iba allí un poco a pasar el rato, y eso no es así tampoco. Se quiere reforzar la variable más práctica de conocimiento en el terreno de lo que representa la función pública en las áreas de negocio en las que vamos a intervenir, en nuestras políticas públicas. Luego, incluso conocer de primera mano ya las herramientas que vamos a utilizar. Estaremos hablando del SEP, estamos hablando de la policía, estamos hablando de herramientas informáticas que el día que tomemos posesión como funcionarios de carrera y no estemos en prácticas vamos a utilizar. Y se quiere reformular fundamentalmente esa orientación formativa para darle una orientación mucho más práctica y mucho más en la línea de lo que nos vamos a encontrar una vez empecemos a trabajar. En tercer lugar, el documento propone fortalecer los principios de igualdad y de diversidad. Subyace la idea de que en determinados cuerpos y escalas hay cierto proselitismo y que no todo el mundo puede acceder. También se ha escrito mucho en prensa al cuerpo diplomático, a la carrera fiscal, judicial, y que determinados cuerpos de élite solo están a disposición de determinadas clases sociales. Bueno, luego también hay muchos estudios que dicen que eso no es así, pero en definitiva sí que se quiere romper un poco con el estatus de esa barrera que supone lo que es la preparación y destinar mucho tiempo y algo de dinero, lógicamente, a la preparación para el acceso a algún cuerpo de escala. ¿Cómo? Pues estableciendo ayudas económicas para la preparación. Ya se está haciendo
en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la valenciana, becas de 500 euros, hacer portales específicos con información concreta, facilitar públicamente los temarios, material complementario, es decir, ayuda en especie, por así decirlo. Ojo que esto puede entrar en contradicción con las academias y con otro tipo de negocios que facilitan el acceso al empleo público desde un punto de vista de empresa privada también. Descentralizar las pruebas para que no se centre siempre y haya ese afán por territorializar en Madrid lo que supone el acceso al empleo público, y luego fortalecer las campañas de captación del talento en profesiones STEM, pero orientadas también a las mujeres para fortalecer esa igualdad y potenciar su incorporación a la función pública. Y por último, en relación con los órganos de selección, se quiere impulsar todavía más, si cabe, su profesionalización. También afianzar la transparencia en la selección de esos órganos selectivos, porque se quiere dar todavía más legitimidad a su trabajo y, por último, apoyarles en su trabajo, que lejos de ser una tarea puntual, les convierte en prácticamente cautivos de los procesos selectivos de tan larga duración. ¿Cómo? Pues bueno, creando una especie de sistema de acreditación o capacitación que acredite precisamente que esos empleados públicos forman parte de órganos selectivos porque son profesionales acreditados en su materia concreta. En segundo lugar, para potenciar esa transparencia, crear bolsas de empleados públicos que quieran desempeñar labores en tribunales, para que a través de esas bolsas se vea en términos de transparencia la participación de unos y otros, y luego incorporar a expertos, quizá de otras administraciones, expertos en el ámbito público de la preparación, para que hagan de soporte a esos procesos selectivos, a los órganos de selección. Y estas serían un poco las novedades del documento de orientaciones. Bueno, y os preguntaréis si este documento de orientaciones, que hace un buen diagnóstico del contexto y hace una serie de propuestas, tiene visos de aplicarse, está en vigor, por así decirlo, tiene recorrido. Pues bueno, yo os diré que sí, y confío que sí. Pensar que el documento se presentó, como os decía, por el ministro Iceta un 26 de mayo, y el mismo documento decía que antes del 31 de diciembre se concretaría en un plan ejecutivo las orientaciones y los ejes clave que se elevarían posteriormente al Consejo Superior de Personal, para, decía literalmente, poderse aplicar directamente y tener plena efectividad en la oferta de empleo público de 2025. Es decir, que es un documento consciente de que tiene un recorrido de desarrollo grande, pero ya hay un horizonte del 2025 en el que se tiene que aplicar en su totalidad. Decía también el documento que en un mes desde su publicación, es decir, el 26 de junio del 2021, debería remitirse al Consejo Superior de Personal y a la Comisión de Coordinación de Empleo Público, donde sabéis que participan los 3 niveles de gobierno, digamos, que a efectos de consulta. Es decir, que el documento tiene una tramitación, por así decirlo, administrativa en el circuito de la gestión de esta planificación estratégica, que ha habido un verano de por medio, ha habido un cambio de cartera, por así decirlo, no voluntariosa, sino política, y que quizá haya demorado un poco el timing de la aplicación, pero todo hace pensar, por lo que yo intuyo, que es un proyecto estrella, en este caso de la función pública española, independientemente de que forme parte ahora del Ministerio de Hacienda, y que tiene visos de continuar, y que veamos en poco tiempo cambios que ya hemos visto, como por ejemplo lo que decíamos, supresión y fusión de ejercicios en convocatorias vigentes, y que en poco tiempo veamos una reformulación de los procesos selectivos ajustado a nuestras necesidades y al contexto que nos golpea, desde luego. Bueno, y si me preguntáis a título personal cuál es mi opinión, pues os diré que ya se tardaba en plantear una reformulación del proceso, del sistema selectivo, ya no tanto exclusivamente de lo que son las fases de la selección, ¿no? A mí me gusta mucho lo que representa en términos de gestión la planificación y el largo plazo. Quiero pensar que incorporar en la decisión pública de seleccionar gente, cuánta, cómo y por qué, en los órganos decisores, tiene que ver mucho con lo que representa la organización y cuáles son sus funciones. Y esto no lo puedes hacer si no eres capaz de planificar en el medio a largo plazo la gestión de las políticas públicas. Por lo tanto, incorporar la planificación en las políticas públicas de recursos humanos, yo creo que es un valor añadido. En segundo lugar,
estamos viviendo un horizonte absolutamente convulso. ¿Ya? La pandemia ha venido a reventarlo todo, pero a mí me gusta mucho el término de modernidad líquida que, como sabéis, acuñó el profesor Zygmunt Bauman, ¿no? Estamos en un momento en el que todo fluye y en el que la incertidumbre de alguna forma ataca a todas las esencias que hasta ahora de alguna forma permanecían inalterables. Por lo tanto, nos debemos a un nuevo modelo flexible que, ojo, se asiente sobre los modelos constitucionales de mérito y capacidad, pero que tenga la flexibilidad suficiente y la capacidad de adaptarse a estas nuevas necesidades. Ahora, por ejemplo, el reto del teletrabajo de alguna forma centrifugó a los empleados públicos a sus casas a teletrabajar y ahora estamos viendo que nos hacen volver presencialmente a nuestras organizaciones. Debemos aprovechar esta oportunidad. Es un gran desafío para replantear la presencialidad, los espacios de trabajo, las reuniones, la incorporación de nuevas herramientas de trabajo colaborativo y hoy es una pandemia, pasado es un volcán. ¿Y quién te dice que los extraterrestres no vengan en 2022? Bueno, fuera bromas, estamos en un momento en el que hay que aprovechar las oportunidades para replantearse la gestión de los recursos humanos en el medio y largo plazo, siempre para incorporar talento nuevo, talento con ganas de trabajar, porque hay una innumerable relación de desafíos a los que nos vamos a tener que enfrentar, ya no hasta 2030, sino hacia un futuro mucho más lejano si cabe, en la que necesitamos mucho músculo, mucha gente que requiera una captación diferente a la de ahora, con unas pruebas más ágiles, con unos temarios más actualizados y que estoy seguro que una vez se incorporen van a darnos la rapidez, la facilidad en el trabajo y en la gestión lo suficientemente potente como para enfrentarnos a cualquier reto de futuro que se nos pueda presentar. Muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo y nos vemos pronto. Un saludo.